Hola a todos y a todas quienes están participando de esta última sesión del primer ciclo de microcursos que hemos organizado desde RIMIS. Para nosotros ha sido una experiencia notable, de mucha convocatoria, de muchas preguntas interesantes y reflexiones que esperamos que se las lleven a su casa para seguir construyendo una Latinoamérica distinta. Esta vez tenemos nuestra quinta sesión y última de este primer ciclo sobre conflictos socioterritoriales. En esta presentación, que va a estar a cargo de Daniela García, esperamos poder, en el fondo, poder conversar sobre cómo atender estos temas nos permiten la construcción de acuerdos de desarrollo territorial inclusivos y sostenibles para nuestros contextos. Algunas recomendaciones, como siempre las comentamos en el inicio de la sesión. Esta presentación tiene una duración aproximada de 40 a 45 minutos de exposición de Daniela. Después, al final, tenemos una ronda de 15 a 20 minutos de preguntas. Recuerden que todas las preguntas que tengan, comentarios o dudas, las hagan llegar a través del chat, que va a estar activo en toda la sesión. Y finalmente, que los micrófonos y las cámaras, por favor, manténganlas apagadas para que podamos tener una exposición en óptimas condiciones. Eso es lo primero que quería indicarles, y ahora, por supuesto, presentar a Daniela García, quien va a estar a cargo de guiar y de exponer esta presentación. Daniela es investigadora principal de RIMIS desde enero de 2020, doctora de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, magíster en política pública y socióloga de la Universidad de Chile. Ella se encuentra investigando en nuestra área de conflictos socioterritoriales y sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, sin más rodeos, les presento a Daniela y puede comenzar su presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo de dónde se encuentren, a los que nos acompañan en estos momentos, en esta presentación, y también en momentos difíciles para nuestra sociedad, eh, para todos aquellos que nos escuchan y para aquellos que han tenido que salir por sus ocupaciones. El día de hoy les voy a hablar de conflictos socioterritoriales. Primero los introduciré a los debates actuales en torno a ellos y hablaré un poco más de cuáles son estos conflictos en América Latina, y finalmente profundizaré cómo el enfoque territorial es útil para entender los conflictos y ver eventuales soluciones. Pato, la siguiente lámina, por favor. Entonces vamos a partir con los debates actuales en los conflictos socioterritoriales. Siguiente lámina, por favor. Ok, muchas gracias. Bien, la definición de qué son los conflictos socioterritoriales en sí misma es un objeto de disputa. Esto por las implicancias que tiene para la investigación, para el abordaje práctico, pero también por las transformaciones actuales y la intensificación que han experimentado estos conflictos en la región. Dentro de los cambios se pueden mencionar la existencia de nuevos actores, cambios en el espacio rural, relevancia de los territorios rural y urbanos, rural-urbanos, la emergencia de nuevos temas de interés, la politización política en la cual nos vemos enfrentados, dinámicas también multiescalares y no lineales, e institucionales que polemizan con los criterios anteriores que se han utilizado para entender y conceptualizar la acción colectiva. En esa línea, al hablar de conflictos, nosotros nos referimos a disputas por agencia o poder dentro de un territorio. En una esfera determinada, política, económica, social, geopolítica, es siempre relacional. Ocurre cuando dos o más grupos con intereses opuestos ejercen poder en un esfuerzo por obtener metas incompatibles y a su vez prevenir al oponente de obtenerlas. Algunos de estos conflictos se encuentran vinculados a las externalidades negativas producidas por las actividades productivas, disputas sobre la tierra, gobernanza de los recursos naturales, y en directa oposición a las instituciones existentes o a su modificación o en contra del Estado mismo. Particularmente, estas disputas sociopolíticas localizadas territorialmente se han intensificado en la región. Siguiente lámina, por favor. La evolución del estudio de los conflictos se vincula principalmente al estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales, aunque no únicamente. Y dentro de esta literatura
Hay algunas perspectivas que son más relevantes que otras y que la mayoría vienen desde el norte global. Y digo, estas perspectivas son más relevantes que otras, no desde un punto de vista sustantivo, sino más bien de cómo se ha producido la investigación, de qué es lo que se difumina y no, que tiene otros componentes que también son polémicos, pero en este caso voy a hacer una revisión un poco histórica de estas perspectivas y que no es la única, también puede ser geográfica o podemos referirnos en otros términos. Dentro de estas perspectivas, una de las más importantes son el estudio de la sociedad de masas. ¿Qué significa esto? Que se designa un conjunto de personas indiferenciado, compartiendo deberes y derechos por igual, con idéntico valor ciudadano, y esta conceptualización nace en oposición a la sociedad elitista anterior de la Revolución Francesa, por ejemplo. Y es importante mencionar esto porque después otras perspectivas, al menos en el norte global, surgen en oposición a esta, o en discusión con esta perspectiva. La pregunta durante esta etapa estaba centrada en las razones por las cuales los individuos deciden unirse o participar activamente de un conflicto social o de un movimiento. Entonces, esta participación en estos movimientos totalitarios o de masas genera sentimientos de identidad colectiva que pueden ayudar a contribuir o a explicar la participación de estos en movimientos violentos. Y uno de los hallazgos más importantes es que muestra la integración de los individuos en la vida comunitaria local, trasciende al ámbito de la política y es fuente de identidad personal. Un estudio clásico que se utiliza desde esta perspectiva es el del nazismo. Así podemos cambiar de lámina, por favor. Otra perspectiva desde la economía fue realizada por Mancur Olson con su libro La lógica de la acción colectiva, en el cual el estudio de los conflictos se torna a ser visto como un estudio de grupos racionales. Y esa es una gran diferencia que marca con el pasado que se los tendía a ver como grupos irracionales o animados por otro tipo de estructuras. Y este es como el aporte de la economía, digamos, a entender los conflictos y la acción colectiva como eventos y situaciones concertadas de manera racional e instrumental. Postula que los individuos racionales pueden ser parte de grupos organizados que buscan el cambio social siempre y cuando creen que ellos se pueden beneficiar de esa participación. En esta misma línea surge la teoría de la movilización de recursos. Esta contribuye a entender cómo grupos organizados racionalmente pueden maximizar sus acciones para obtener recursos. Estos recursos apuntan a cómo el dinero, el trabajo, el estatus social, el conocimiento, el apoyo de los medios y las élites políticas puede contribuir o no a obtener demandas solicitadas en un contexto de conflicto. También en esta misma línea podemos observar la teoría de la oportunidad política, también conocida como la teoría del proceso político. Esta teoría observa la acción colectiva como un tipo de movimiento político en el sentido que busca oportunidades políticas para incidir en sus demandas. El punto principal del enfoque del proceso político era que los activistas no eligen objetivos y estrategias o tácticas en un vacío, sino que están en el contexto de sus instituciones, de su política, conceptualizado esto de manera bastante amplia, y sus quejas y demandas se establecen en torno a estas estructuras, favoreciendo algunos puntos en desmedro de otros. Además, la organización de la política y el posicionamiento de los actores dentro de ella hace que algunas estrategias de influencia sean más atractivas y potencialmente eficaces que otras. La sabiduría, la creatividad y los resultados de las elecciones de cada uno de los participantes de estos conflictos, su agencia solo puede entenderse y evaluarse observando en el contexto que ellos se encuentran y las reglas formales en que se toman esas decisiones, es decir, la estructura. Y otra perspectiva que voy a resaltar es la que viene en la lámina siguiente, que es la de los nuevos movimientos sociales. Esta perspectiva introduce las preocupaciones sobre la identidad colectiva
y se rechaza la visión de los movimientos sociales como organizaciones, sino se los mira como redes de interacción entre diferentes actores. Ejemplos son como los conflictos por la paz, el medio ambiente, la autonomía local, el feminismo, los cuales desplazan las preocupaciones por la calidad de vida. Ahora, estas cosas se están manteniendo en constante debate, pero se puede decir de que en algún punto se los conceptualizaron como que desplazan las preocupaciones por la calidad de vida, las oportunidades y principalmente la lucha de clases, que fue el eje de los conflictos en el pasado. Ahora, como les contaba, la mayoría de estas perspectivas fueron establecidas desde el norte global, pero han informado muchas de los estudios en el sur global también. Y ahora, ¿qué pasa con Latinoamérica? En la siguiente lámina. En Latinoamérica, bueno, se vive un proceso de que efectivamente muchas veces la manera de conceptualizar los conflictos no es tan pertinente y por lo tanto han surgido nuevas perspectivas. Las preocupaciones después de las revoluciones cubana y mexicana fueron sobre la discusión sobre cuál es la clase revolucionaria, son los obreros, son los campesinos, y eso dedicó por mucho tiempo parte del estudio de los conflictos en Latinoamérica. Sin embargo, no tan solo eso, diferentes conflictos y movimientos sociales también se constituían a partir de lo que se definió la matriz sociopolítica nacional popular, que fue conceptualizada por Carretón, en donde el Estado controlaba las expresiones de acción colectiva o era fruto y debate, o sea, todo lo que hacía el Estado, las demandas eran por presiones sobre que el Estado hiciera más por nuestras comunidades o cómo lo hacía, era una búsqueda también de cambio sistemático. También hay el estudio de movimientos de reacción, o sea, no siempre fueron concertados movimientos para cambiar o preocuparse por la clase, sino que también sobre demandas de situaciones que viven las comunidades y de peticiones por servicios. En muchos conflictos sociales su posterior organización son considerados también líderes y ejemplos mundiales, como los movimientos por los derechos humanos en el Cono Sur y el movimiento feminista actualmente, que se lo considera que está a la vanguardia del cambio social. Todo esto obviamente cruzado por la intersección de múltiples desigualdades que se viven en la región. Y ahora vamos a conversar un poco más sobre esto, si pasamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a discutir sobre justamente un poco más sobre cuáles son estos conflictos que caracterizan un poco, cuáles son las características de los conflictos en América Latina. Exacto. Entonces, hay ciertas características que llaman la atención en América Latina o que son particulares, como la persistencia de conflictos en territorios en situación de rezago, muchos conflictos que pueden permanecer activos o latentes durante largos periodos de tiempo, sobre todo en poblaciones que confluye una serie de otras características que las hace permanecer en rezago. Diferentes paradigmas sobre el manejo de los recursos naturales, el medio ambiente y territorio que hace chocar distintas versiones de desarrollo. Reglas formales e informales poco transparentes e equitativas, que en conjunto una baja capacidad de gobernanza. Esto se debe también a estructuras de poder concentradas y altamente cuestionadas por la ciudadanía. Altas desigualdades social y económica, altos niveles de polarización política y social. Esto añade una creciente complejidad de los conflictos socioterritoriales también por las maneras de cómo nos comunicamos y por cómo nos hemos visto enfrentados a crisis más fuertes, como son el cambio climático, ahora la misma pandemia y otras crisis que hacen presión sobre los territorios, sobre sus recursos, sobre sus dinámicas. Si pasamos un poco a la lámina siguiente. Bueno, como les contaba, hay muchos conflictos o distintos tipos de conflictos sobre los cuales podemos discutir. Estos conflictos obviamente están caracterizados por las demandas principales y no significa que se den exclusivamente, solamente en ese ambiente. Muchas veces se dan
múltiples conflictos o estos conflictos interrelacionan demandas que hacen que tengan múltiples intereses y converjan múltiples problemas. En el caso de los conflictos ambientales, son un tipo particular de conflicto territorial en que la incompatibilidad de intereses aflora a propósito del acceso y uso de los recursos naturales o externalidades negativas que surgen de las actividades productivas. A modo de ejemplo, hay algunas bases de datos que recopilan conflictos socioambientales. Por ejemplo, la del Environmental Justice Atlas recopila casos que son reportados, o sea, no son todos los casos que existen, por si acaso ustedes ven que sus países se dicen yo creo que hay más, yo creo que hay menos, son casos que se autorreportan, digamos, personas que están interesadas, que tienen participación o intereses en esos conflictos, o que estudian esos conflictos, los reportan a esta base de datos. Entonces, una base de datos que se compila a través de estos datos y ellos recopilan una variada cantidad de información sobre la historia del conflicto, los años. Y acá podemos ver una distribución de conflictos socioambientales por países. En el caso de Brasil, Colombia y México, concentran la mayoría de los conflictos ambientales en América Latina. Y también vemos de que hay países como Nicaragua, por ejemplo, que han reportado pocos conflictos medioambientales. Esto obviamente no significa que ellos no tengan conflictos o tengan muy pocos conflictos socioambientales, sino que se ha reportado muy pocos conflictos socioambientales. También tenemos los conflictos políticos institucionales que surgen porque existen reglas poco claras, reglas que no se cumplen por la inexistencia de una norma o marco regulatorio. En esta línea, los demandantes luchan por reconocimientos de derechos, de la violación de estos por el marco existente, etcétera. Buscan una mayor eficacia y legitimidad de las instituciones del Estado. Este tipo de conflictos ha caracterizado gran parte de luchas que se han dado en América Latina. Los conflictos culturales que buscan cambiar creencias, valores, normas existentes, modelos de vida, reivindicación de herencias, y conflictos que también, conflictos por las desigualdades, que también son muy importantes en América Latina. Y en general responden a la racionalidad y la búsqueda de una mejor calidad de vida. Como les contaba, la región se encuentra en una intersección de múltiples desigualdades raciales, económicas, etarias, sexuales, que conllevan de que haya mucho malestar ciudadano, y a la vez este malestar es lo que resulta como un detonante en muchos de los conflictos. Cuando me refiero a esta tipología, obviamente no es exhaustiva, no son todos los tipos de conflictos que existen en Latinoamérica, sino que son algunos de los conflictos que más, que la principal demanda se encuentra dentro de uno de estos tipos. Y es importante decir de que hay muchos conflictos que tienen factores obviamente muy, muy mezclados, como las desigualdades ambientales, con los conflictos por las desigualdades, los conflictos políticos institucionales. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, los conflictos son muy importantes en América Latina. Ellos se encuentran en la base de las dinámicas territoriales de nuestra región. Y algo muy importante de decir es de que los conflictos pueden producir caos, pueden ser vistos como un obstáculo, pero también son una oportunidad muy grande para el logro de objetivos de inclusión, sostenibilidad ambiental y crecimiento de los territorios. Y todavía persisten muchas interrogantes sobre ellos. Y por eso todos los esfuerzos por recabar más información y por conceptualizarlos son relevantes. Acá les voy a mostrar la siguiente lámina, algunos de los ejemplos de lo que les he mencionado. Por ejemplo, en el caso de Chile, cuando vemos el número de conflictos por provincia, podemos ver de que en lugares que son poco poblados o que no tienen tanta población, hay una alta prevalencia de conflictos. Y en algunos lugares donde existe mucha población,
y son ciudades capitales o la capital del país, por ejemplo. En el caso de Chile no se da tanta cantidad, tanta prevalencia de conflictos como se da en estas otras. Eso nos llama la atención y más o menos ejemplifica un poco lo que les contaba sobre la importancia de territorios intermedios. En la siguiente lámina también les voy a mostrar la distribución de conflictos en Colombia, Guatemala, México, Perú y El Salvador por tipo de territorio. Esta es parte de una investigación que se hizo en REMIS por Casufi y Del Valle en el 2019, donde nos muestran de que los territorios rural-urbanos tienen una alta prevalencia de conflicto en relación a los territorios rurales y a los territorios urbanos. Sin embargo, los territorios rurales también existe una alta prevalencia de conflicto. Y finalmente, en la siguiente lámina, vamos a volver al caso de Chile, y esto de que les contaba de que hay conflictos que se encuentran por muchos años en ciertos lugares con rezago. En el caso de Chile, por ejemplo, hay algunos conflictos de larga duración. Esta es una tabla que muestra la duración del conflicto en años por región en Chile, desde cuando se registra su año de inicio, siempre tomando en cuenta la definición que dimos al principio. Y hay conflictos de muchos años, como es el caso de, por ejemplo, Chañaral, en la tercera región. Para ejemplificar y que ustedes más o menos se imaginen un poco de lo que les estaba mencionando anteriormente. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra presentación, donde vamos a hablar del enfoque territorial y los conflictos socioterritoriales. Muy bien, el estudio de las dinámicas territoriales en América Latina permite concluir que las estructuras sociales, los valores, las ideas y las normas tienen un gran peso en la formación del desarrollo. El enfoque territorial es clave para entender que los territorios son socialmente construidos, donde los actores configuran el significado y la apropiación de un determinado espacio físico y social. Su importancia radica en que las desigualdades socioeconómicas de América Latina tienen un componente espacial y por tanto esta desigualdad espacial tiene efectos en el desarrollo, vale decir en el bienestar y las oportunidades. En el territorio, su configuración y su importancia al desarrollo se encuentra determinado por la interrelación entre las instituciones, la estructura productiva, y los actores, la agencia que estos tienen. Y por lo tanto provee ventajas para estudiar la intersección entre ellas, ¿cierto? Entre este contexto productivo, entre la configuración de instituciones, sea con reglas formales e informales, y con la agencia. Y con estas dinámicas entender la capacidad transformadora de los conflictos socioterritoriales y las posibilidades de intervención. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos mesas de diálogo? ¿Qué tipo de actores? ¿Cuáles son las presiones? ¿Cuáles son los cambios? ¿Y cuáles son los tipos de participaciones que se dan en ciertos territorios? La estructura productiva, la diversificación, el dinamismo de los mercados existentes. Todos esos factores conllevan a que existan ciertas dinámicas de desarrollo y ciertas dinámicas podríamos llamar virtuosas, ciertas dinámicas de dependencia o generadoras de mayor desigualdad. En la lámina siguiente, les voy a mostrar esta, por ejemplo, confluencia de dinámicas virtuosas. Vale la pena notar entonces que existen ciertas configuraciones en donde cada uno de estos ejes interactúa con los conflictos existentes. Entonces, dentro de este enfoque territorial y de las distintas dinámicas que se pueden dar entre estructura productiva, instituciones y agencia, existen, de acuerdo al estudio de REMIS, 5 ejes en los cuales hay que considerar para entender cómo se podrían producir dinámicas virtuosas. La diversidad de la estructura productiva y el dinamismo de los mercados, o sea, que exista una estructura productiva diversa, que haya alto dinamismo, que existan ciudades intermedias y vínculos rurales urbanos fuertes, que haya una gobernanza de los recursos naturales
que tome en cuenta las necesidades de la población y la importancia y la valorización que se le entrega a la identidad de ese territorio, la existencia de coaliciones sociales transformadoras, y la atracción y aprovechamiento de la inversión pública. Estos, por ejemplo, estos 5 factores tienen una relación con el surgimiento, intensidad y consecuencias de los conflictos. Y las posibilidades de solución que se encuentran relacionadas o no a la existencia y la interrelación de estos factores. En la siguiente lámina, por favor. Y les voy a conversar un poco más sobre los componentes principales de la interacción. La estructura productiva y los conflictos socioterritoriales. Esta es una relación que aún es ambigua y controvertida. Hay una compilación de estudios de casos en los cuales se muestran diferentes combinaciones, las cuales dan resultados dispares y opuestos incluso a veces. Donde además es muy importante la capacidad, la matriz productiva de cada territorio, como las decisiones políticas y las instituciones. Las dinámicas entre las desigualdades internas, los modelos de desarrollo, la identidad territorial, además de las relaciones extraterritoriales, tales como las políticas públicas nacionales, el modelo económico, generan efectos y visiones contrapuestas de cuál es la estructura productiva que va a ser mejor para ese territorio. Todavía existen brechas empíricas para entender cómo los procesos de mercantilización informan o estructuran la institucionalización del control de los recursos que acompaña a la territorialización. Y en este aspecto todavía hay mucho que hacer, hay mucho que entender de acuerdo a la importancia que se le da a la estructura productiva. Y cómo estudiarla también. Sabemos que existe esta interrelación y hay algunos lugares donde podemos observar que hay más conflicto, algunos sectores productivos. Por ejemplo, les voy a mostrar la siguiente lámina. Para el caso de Chile, la distribución de conflictos socioterritoriales por sector productivo. Y podemos ver en el gráfico de torta acá, de que hay una gran cantidad de conflictos socioterritoriales en el sector productivo de energía para Chile y en la minería, como hay también para muchos países de América Latina. Esto tiene que ver también con presiones sobre la producción, presiones sobre incrementar, en este caso, el consumo energético del país. Igual hay otros también conflictos que tienen que ver con el sector forestal y agropecuario, que también son muy importantes, y en el área de saneamiento ambiental. En el gráfico de barras de la derecha podemos observar la distribución de conflictos socioterritoriales por sector productivo en la región. Como les decía, o sea, las diferentes cantidades de impacto y lo que se quiere para desarrollo no es algo fijo. Tiene que ver con las dinámicas de cada territorio, tiene que ver con los modelos de desarrollo, tiene que ver con la diversidad de sectores productivos presentes en la región. Y en este caso podemos también ver la distribución de conflictos por región para Chile, que se concentra, como ya vimos, en minería y en energía, pero también hay algunos otros importantes que tienen que ver con las especificidades de cada lugar. En la siguiente lámina podemos ver cómo hay una distribución también de conflictos en Colombia, Guatemala, México, Perú y El Salvador por sector productivo. En este caso también vemos la importancia relativa de la minería y de las otras actividades extractivas que se suman, digamos, un poco en la minería, sobre todo en Perú, pero también en Colombia y Guatemala. Para que nos hagamos una idea más o menos de acuerdo a por la importancia que tienen estos sectores en entender los conflictos, en buscar las posibles soluciones, en entender también cómo se podrían llevar a cabo modificaciones, manejo de conflictos. Vamos a pasar ahora a la siguiente lámina.
Veo que están llegando muchas preguntas en la parte final de la presentación. Como les dijimos, vamos a dar respuesta a alguna de ellas, y las que queden pendientes vamos a tratar de discutirlas de manera virtual. Pero sí, vamos a hacer un esfuerzo para discutir y para conversar sobre todas sus dudas. Bueno, para resumir, entonces la historia de Latinoamérica ha estado muy ligada a esta industria extractiva de recursos naturales como los minerales, el petróleo, gas, caña de azúcar y otros, como muchos de ustedes saben, y esto ha hecho que constantemente aumente la presión sobre ellos. Las tierras y por tanto los territorios poseen una dimensión de disputa entre, por un lado, organizaciones indígenas actuales, organizaciones socioterritoriales y grupos que buscan la protección o la defensa del medio ambiente, y por otro lado, gobiernos y grandes corporaciones transnacionales que también tienen sus consideraciones sobre el desarrollo y sobre lo que es mejor, ¿cierto? Y de qué es lo que están buscando. Esto para poner en contexto y situar el debate de los conflictos a nivel latinoamericano. Y es por esto que los conflictos socioambientales dentro de los conflictos territoriales tienen una relevancia muy importante, sobre todo ahora que se enfrentan muchas presiones de tipo climática también. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Bien, otro componente importante son el componente institucional en los conflictos socioterritoriales. En la historia y entender las causas y dinámicas de los conflictos es fundamental para poder identificar las formas institucionales y políticas que generan o refuerzan las trayectorias de dependencia, estancamiento y virtuosidad. Es posible que los conflictos generen caos, pero también que ellos ayuden a crear nuevas posibilidades para generar acuerdos institucionales. Y estos acuerdos institucionales que a su vez generen dinámicas virtuosas en ese territorio. Y esto apunta a modificar, ¿cierto?, el marco institucional existente. Y cuando hablamos de marco institucional nos referimos a los arreglos estables que estructuran la interacción y organización social, como las reglas del juego, que sostienen y reproducen un determinado orden en las dinámicas territoriales. Esto es fundamental para poder entender cómo funcionan la posibilidad de solucionar o de manejar los conflictos. Y también de entenderlos, porque estos responden a cómo se encuentra este marco y estas reglas formales e informales. En la siguiente lámina, por favor. Bien. En el caso de Latinoamérica hay estudios de caso, en los cuales los conflictos sociales se han implementado espacios de diálogo. Y estos dan cuenta de brechas que existen en los territorios respecto al cambio institucional y procesos de diálogo. Muchos de los procesos de diálogo que se han establecido apuntan a entender la causa de los conflictos, pero no apuntan a encauzar procesos de transformación social. Y esto es súper difícil. O sea, hay casos como que existe la regulación para llamar a procesos de consulta o de mesas de diálogo, pero todavía se les da un tratamiento que no tiene incidencia, no tiene la suficiente incidencia para modificar la estructura existente, para modificar la institucionalidad. Además de, como ya les contaba, en el contexto de Latinoamérica, de que existen muchas veces instituciones poco claras o que no se cumplen las reglas que se suponen que se deberían cumplir, y baja capacidad de fiscalización, de gobernanza en general, lo cual lo hace aún más difícil. Y más importante, que existan modelos de participación y de que la comunidad manifieste su participación activamente. Y aquí viene el tercer como pilar del enfoque territorial, que es fundamental para que exista este cambio institucional, que es fundamental también para evaluar y contribuir a cambios en la matriz productiva, que lo vamos a ver en la siguiente lámina.
que tiene que ver con el papel de las coaliciones territoriales. ¿Y estas coaliciones qué son estas coaliciones? Son un conjunto de diferentes actores que realizan acciones convergentes en torno a una dinámica territorial de desarrollo. Este conjunto de diferentes actores puede tener una organización más estable, menos estable, puede tener haberse configurado desde los mismos actores como iniciativa propia, pero también puede ser llamados a trabajar en conjunto. Es súper importante y uno de los ejes de trabajo de REMIT sobre el desarrollo territorial por su potencial de articular actores y transformar los territorios. Y hago énfasis en como transformar y la capacidad de diálogo que tienen las coaliciones. Porque para que sean coaliciones transformadoras, se despliega cuando esta coalición es socialmente inclusiva y representa una variedad de actores que comparten de forma tácita o explícita algunos objetivos de desarrollo importantes, incluso si sus motivaciones son diferentes o si hay conflicto o desacuerdo en otros temas, pero pueden llegar a generar una visión común y una estrategia de desarrollo. Entonces, las coaliciones proveen al enfoque territorial con la capacidad de entender las experiencias de exclusión, inclusión de los grupos oprimidos y sus interacciones con el contexto local. Esta las hace especialmente conducente a la comprensión y abordaje de múltiples intersecciones entre los distintos tipos de desigualdades y sus experiencias. Entonces, estos tres ejes de la estructura productiva, de las instituciones y de las coaliciones territoriales o de los agentes, son fundamentales para entender cómo las dinámicas territoriales se relacionan con los conflictos. Y nos entregan luces sobre no tan solo sus causas y su funcionamiento, sino también la capacidad que puede existir para resolverlos, solucionarlos o encontrar maneras de que transformen justamente las cosas que nos hacen tener conflicto en esos territorios. En la siguiente lámina les voy a mostrar algunos ejemplos de espacios de diálogo que se han dado en México, Colombia y Guatemala en un trabajo realizado por Álvarez y Castillo para REMIS. Por ejemplo, hay algunos tipos de mesas como la mesa técnica y el proceso de consulta, en el caso de Perú, la mesa de desarrollo para los casos de México, Perú y Guatemala, la mesa de diálogo y comisiones multisectoriales, por ejemplo. Justamente este trabajo son estudios de caso de cada uno de estos conflictos, el que nos lleva a aseverar de que la mayoría de estos espacios de diálogo, que son muy positivos, todavía no se ha podido llevar a cabo un proceso de cambio institucional, sino que más bien a un proceso de atender a las causas de los conflictos y a una mediación. Bueno, ya vamos finalizando. Si podemos pasar a la próxima lámina. Eso, ya vamos finalizando y para sintetizar, les voy a conversar un poco sobre una breve resumen de lo que hemos conversado hasta ahora. Entonces, los conflictos son muchas veces vistos como amenazas, pero su capacidad transformadora provee oportunidades para el cambio social. Necesitamos más evidencia empírica sobre ellos, así como su interacción con las dinámicas territoriales, tanto en las maneras de conceptualizarlo, como también cómo los vinculamos con los debates actuales, con la literatura existente sobre lo que ya conocemos sobre los conflictos, y cómo poder generar cambios en nuestros territorios. Es clave la capacidad del procesamiento institucional del conflicto. Hay muchos estudios en Latinoamérica sobre esto, y uno muy importante realizado por el PNUD durante los años 2009-2010, donde señalan esta capacidad de procesamiento institucional del conflicto. También el trabajo de REMIS por muchos años nos da claves sobre la importancia de la capacidad del procesamiento institucional del conflicto. Esto no es menor, porque no es solamente el hecho de que exista
acciones o grupos organizados con territorios claros, sino que también tiene que existir dentro del marco institucional o que se adapte a estas peticiones. Como muchos de ustedes también se imaginarán, esto es súper difícil en América Latina. Y apoyar la construcción de nuevas narrativas valorando las distintas visiones en disputa. Y eso también tiene que ver, esto a nivel obviamente institucional, pero también a nivel individual de las poblaciones que existen ahí. Tiene que haber una adecuada información y disponibilidad a la construcción de estas nuevas narrativas. Finalmente, promover y fortalecer el diálogo con los diversos actores territoriales. Y esto es fundamental en el trabajo de las coaliciones. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Para concluir ya, entonces en el estudio de la y definición de los conflictos socioterritoriales en sí mismos se encuentra en disputa y necesita contribuciones en su conceptualización. El enfoque territorial permite contribuir al estudio de los conflictos desde su relación con las dinámicas territoriales. También este enfoque territorial contribuye al diseño de políticas y apoyar el desarrollo de capacidades de las instituciones locales y otros actores, o sea, no tan solo desde los mismos conflictos, sino también apoyar al diseño institucional y finalmente construir mecanismos de inclusión para la gestión y resolución de los conflictos socioterritoriales es posible. O sea, y eso quiero dejar ese mensaje final como una mirada positiva. Esto es posible, es algo yo creo que podemos alcanzar como sociedad y que cada territorio, de acuerdo a sus propias necesidades y configuraciones e identidades, lo puede lograr. Ahora, se necesita mucho trabajo para eso. Les quiero agradecer por su participación en este seminario y espero que ahora continuemos la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación, por los datos, por la reflexión. Como bien mencionaba la expositora, ahora vamos a entrar a la parte de preguntas y dudas que ustedes ya comentaron en el chat. Antes de ello, quisiera pasar un primer aviso. Mañana, 19 de mayo, a las 17 horas de Chile, estaremos presentando el libro 15 años de desarrollo territorial rural en América Latina. ¿Qué nos muestra la experiencia? Esta iniciativa se va a desarrollar, como les comentaba, mañana 19 de mayo a las 17 horas de Chile, a través del Facebook de RIMISP, para que lo anoten y participen en esa instancia. Como les comentaba, ahora entramos de lleno a las preguntas que ya nos han planteado en el chat. Vamos a ir con la primera. Andrés nos pregunta, ¿los conflictos ambientales pueden reunir también características de los conflictos políticos, institucionales, culturales y de desigualdades? ¿Existe alguna perspectiva interseccional para abordarlos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las preguntas. Y sí, efectivamente, o sea, hay los conflictos ambientales sobre todo, muchas veces incluyen otro tipo de conflictos, también otro tipo de demandas o la confluencia de estas en el mismo territorio. Actualmente se están desarrollando perspectivas que tratan de ser más digamos, estudiar y interceder o incidir en los conflictos de manera interseccional. Perspectivas como el ecofeminismo desafían aspectos tradicionales del estudio de conflictos, no tan solo en el estudio, sino también en la capacidad que se tiene de incidencia. De hecho sí, vamos a tratar de profundizar quizá en eso, si es que hay algún tipo de intercambio virtual donde les puedo dejar más comentarios, pero sí, efectivamente, existen perspectivas, sobre todo recientes, que tratan de abordar los conflictos de manera interseccional, que confluyen
esta multiplicidad de perspectivas, y que también se escuche mucho más las voces de los actores que intervienen en estos conflictos. Esto es un tema, bueno, que es ampliamente debatido en la academia y que está muy, muy vivo este debate, digamos, de cómo incluir las distintas desigualdades. Eso. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Vamos con la siguiente pregunta planteada por Samuel. Samuel nos escribe, ¿qué porcentaje de poder o decisión proviene de fuentes externas al país? ¿A qué te refieres con porcentaje? O sea, no sé cómo, ¿a qué se referirá Samuel con porcentaje de decisión? Sí, yo creo que más bien que una cifra cerrada, yo pienso que tiene que ver con ciertas variables que puedan estar Claro. dentro o relacionadas con este tipo de conflicto. Entonces, en esa experiencia y esa investigación, Daniela, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, o sea, obviamente todos los territorios son diferentes. En el caso de los países también importa mucho la liberalización del comercio y todos los tratados de comercio internacional existentes. Esa sería una de las primeras cosas que podríamos observar como proxy para ver como poder de decisión o porcentaje de poder de decisión de los territorios, que serían los componentes extraterritoriales en el caso del enfoque territorial. Así como también hay otros, como la influencia de las empresas extranjeras en los proyectos que se están llevando a cabo en la matriz productiva de esos territorios. En fin, varía caso a caso, varía territorio en territorio y país en país. Y en este aspecto, obviamente que sí, eso se tiene que tener muy en cuenta para cualquier abordaje o estudio de los conflictos. Porque también esto afecta además la visibilización y por lo tanto la oportunidad de incidir de este conflicto y de lograr sus demandas. Pero eso, sí, no sabría darte un porcentaje cerrado, ya que, bueno, como te decía, varía de territorio en territorio, de país en país, y probablemente no hay un porcentaje cerrado porque también esto varía en el tiempo. Eso. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Daniela. Vamos con la siguiente pregunta de Rita Borges. Ella nos plantea, ¿los impactos negativos del extractivismo en los territorios están comprobados o hay dudas o posibilidades de interacción positiva con ese modelo productivo? Polémica pregunta, Rita. Muchas gracias por tu intervención. Es súper difícil darle una respuesta certera, digamos, a esta pregunta. Y nuevamente voy a repetir que es súper difícil el tema en cada territorio, y en América Latina se lo ha considerado muchas veces una carga o una maldición el tema del extractivismo del peso que tiene el extractivismo en la matriz productiva de las naciones de América Latina. Entonces, efectivamente no está comprobado que sea del todo negativo. En muchos lugares ha contribuido al enriquecimiento monetario, y por tanto es una importante fuente de trabajo de muchos territorios. Yo creo que aquí la clave está en la diversificación, ¿cierto? En cuanto del desarrollo de la estructura productiva de un territorio, es parte de la industria extractiva. Eso es clave. Y debatir sobre eso con la misma comunidad también es clave. Con las instituciones, ser capaces como desde los gobiernos e instituciones de fijar planes de largo plazo que puedan ser compartidos e informar a la ciudadanía. Sobre el tema de que es comprobable o no, es difícil de manifestarlo en esos términos, pero sí de que el incremento del extractivismo y el peso relativo que tiene la estructura productiva de los territorios ha producido muchos daños en muchos lugares. Eso es cierto y eso hay que hacerse cargo. Y desde esa perspectiva plantearnos cuáles son las posibilidades de desarrollo
en relación a estos modelos productivos. Y vale la pena preocuparse también desde a quiénes se benefician, cuánto es el beneficio del territorio respecto a eso, también hacer un análisis prospectivo en el tiempo. Pero bueno, eso es un tema de largo, largo debate y te agradezco muchísimo por plantearlo. Gracias, Daniela. Antes de pasar también a las otras preguntas que están desarrolladas acá en el chat, quisiera comentarles que desde el área de extensión de RIMISP, además de estos microcursos, nosotros ofrecemos otro tipo de programas educativos a distancia. Tenemos diplomados online que hacemos y desarrollamos junto a Flaxo Chile. Tenemos un diplomado latinoamericano de cohesión social, o sea, de cohesión territorial para el desarrollo. Comienza el 16 de junio, y también tenemos un diplomado de políticas de inclusión social que comienza el 27 de julio. También tenemos cursos, digamos que son más cortos, pero también que ofrecemos desde RIMISP. Tenemos un curso de desarrollo territorial con pertinencia cultural indígena que parte en octubre, y un curso online de igualdad de género con enfoque territorial que comienza en noviembre. Por si estuvieran interesados en participar en uno de ellos o quisieran más información, pueden escribirme a extensión@rimis.org. Ahí me pueden plantear todas las dudas y yo puedo canalizar toda la información que ustedes requieran para este tipo de programas. Entonces, ahora vamos con la pregunta de José Manuel Valenzuela. Él comenta lo siguiente, dice: en Chile, en el sector agropecuario se han generado mesas de diálogo a través de los años y siempre de la mano de los cambios de gobierno, cambiando los actores institucionales y se mantienen los actores locales. Esto trae por resultado pesimismo y falta de credibilidad. ¿Cómo se puede abordar y cambiar esta percepción? Muchas gracias, Patricio, por la información sobre el curso y diplomado, y muchas gracias a José Manuel por su pregunta. Efectivamente, en el sector agropecuario en Chile se han establecido mesas de diálogo poco productivas, digamos, en el diálogo, lo cual ha traído, como dice aquí José Manuel, pesimismo y falta de credibilidad. Es difícil vislumbrar como soluciones para hacer creer nuevamente a los actores sociales en los procesos de diálogo. Y también tiene que ver con el proceso político de Chile, que es con estrategias de corto plazo y con la falta de continuidad de un proyecto en conjunto de los gobiernos. Es un tema que es muy difícil de responder así con una respuesta simple, corta en este espacio, pero ciertamente que es muy relevante. Yo creo de que buscar la legitimidad en las coaliciones es fundamental. Tratar de que estos procesos sean llevados a cabo con continuidad en el tiempo y no por cambio de gobierno sería lo ideal, justamente para producir esta continuidad. Y que quizás estas mesas de diálogo nazcan desde el mismo territorio y no desde el gobierno de turno. También es importante que se busquen canales para que se puedan legitimar este trabajo, digamos, de los actores territoriales por sobre, digamos, los intereses partidarios o de distintos gobiernos de turno. Yo creo que eso es fundamental, y dentro de eso el trabajo de la coalición, la fuerza que ésta tenga, la permanencia en el tiempo, la legitimidad dentro de los actores locales va a ser siempre una diferencia. Entonces, digamos que habría que, desde lo que yo conozco y creo y he estudiado, sería la existencia de estas coaliciones de base, lo que ayudaría a implementar esta legitimidad más que la imposición de estas mesas de diálogo o procesos de consulta desde solamente los gobiernos de turno. Yo creo que esa podría ser una posibilidad. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Y en honor del tiempo vamos a pasar a las últimas 3 preguntas. Recuerden que una vez que se termine esta presentación, les vamos a enviar la clase grabada, les vamos a enviar la presentación que hizo Daniela,
y además un espacio en donde ustedes pueden plantear dudas o inquietudes. Eso va en un formulario. En caso de que queden preguntas o dudas o información que quieran más específica, pueden plantearlas por ese medio. Vamos entonces con la primera de las 3 preguntas que queda. Claudia plantea, ¿consideras que los conflictos socioterritoriales en Chile se vinculan con los objetivos de desarrollo sostenible? Muchas gracias, Claudia, por tu pregunta. Sí, en parte sí. Muchos de estos conflictos justamente surgen en las brechas que estos objetivos pretenden cubrir, tales como las brechas de género y de inclusión, que ciertamente son detonadores y fuentes de malestar social que generan estos conflictos. Así que de todas maneras yo creo que sí, los estudios sobre conflictos territoriales no son los únicos, obviamente, pero sí se encuentran vinculados a las brechas que estos objetivos han encontrado y que pretenden cubrir. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Josefina nos dice, ¿las coaliciones integran empresas en conflicto con los territorios? Sí, súper importante pregunta, Josefina. Muchas gracias. Eh, yo creo que no necesariamente, pero sí sería muy bueno de que las empresas o las asociaciones de empresas eh, pudiesen participar de las coaliciones para que estas pudieran ser realmente transformadoras. Ahora tenemos un primer escollo de esto, es las asimetrías de poder, ¿cierto? Sentarse en una mesa con un actor con tanto poder como las empresas, o una asociación de productores locales, la capacidad que tienen ellos de, obviamente, canalizar sus demandas e imponer sus visiones no es la misma. Por lo tanto, sí es un tema deseable, pero todavía queda mucho por debatir de cómo realmente esto podría ser posible. Pero sí, la capacidad transformadora de las coaliciones justamente necesitan de la integración de distintos actores con distintas visiones sobre el territorio. Aunque no exclusivamente, muchas coaliciones, la mayoría de las coaliciones se organizan en torno a la defensa del territorio o en torno a la defensa de los recursos naturales o de ciertos sectores productivos en desmedro de las grandes empresas. Bueno, en todo caso respondí respecto a las grandes empresas, no tanto obviamente a los pequeños productores o otro tipo de iniciativas que también podrían ser consideradas empresas. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Y para finalizar, la última pregunta del primer ciclo de microcursos que organizamos desde RIMIS la plantea Alejandra. Ella nos dice, ¿cuáles son los indicadores que más utilizan para medir los puntos críticos de los conflictos? Muchas gracias, Alejandra, por tu pregunta. Me tomo un minuto para anotar también y que me quede aquí eh, más clara la pregunta. Esto también tiene que ver un poco con cómo se definen los conflictos. ¿Qué indicadores utilizamos para medir este objeto de investigación, digamos, o este objeto necesario de conceptualización? Entonces, en el caso de los conflictos en Latinoamérica, muchas veces se utiliza las protestas o otro tipo o las manifestaciones de estos conflictos para contabilizar, por ejemplo, los conflictos sobre la acción contenciosa. También se ve la radicalización de los conflictos como factores importantes de discusión. La cantidad de actores, desde dónde se sitúan esos actores, son
internacionales, nacionales, la visibilización que tiene ese conflicto. Sin duda las características socioeconómicas y territoriales de cada lugar son también importantes indicadores en el estudio de los conflictos. Y en fin, también tiene mucho que ver con las cosas que tú crees que son importantes en ese espacio. En el caso del enfoque territorial, por ejemplo, son muy importantes las dinámicas y las características territoriales. En este sentido, como les contaba, todos los indicadores que tienen que ver con comercio, nacimiento de empresas, las desigualdades, índice de desigualdad económica, desigualdades horizontales, y así. Hay bastantes indicadores, yo creo que ayudan a entender un poco más los conflictos, pero siempre tiene que ver con la definición que se le otorga para determinar cuáles son esos indicadores más importantes. Sin duda, no, este listado de indicadores no es exhaustivo, pero puedo expandir mi respuesta por escrito, ya que no tenemos tanto tiempo ahora para indagar sobre cuáles son los pros y contras de cada indicador o también de cada definición, que es también un objeto de polémica. Así que eso. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos quienes participaron en la clase de hoy y en todo este primer ciclo. Como bien saben, este es un primer ciclo, y si hay un primero, habrá un segundo. Así que prontamente le estaremos informando del segundo ciclo que desarrollaremos este año 2020. Así que atento a nuestras redes sociales, atento a nuestra página en Facebook, a nuestras páginas en Twitter, en Instagram, y por supuesto al sitio web, que también compartimos información y noticias constantemente. Ha sido una jornada de mucha interacción, de mucha convocatoria, y eso nos deja bien contentos, sobre todo por las preguntas y el interés en estas temáticas que hemos desarrollado preparados para ustedes. Esperamos que puedan seguir estando en casa, cuidándose y tomando todas las precauciones debidas en este contexto sanitario global, y esperamos estar nuevamente en contacto, nuevamente a propósito de uno de estos microcursos o programas académicos que desarrollamos desde el área de extensión de RIMISP. Así que si tienen alguna duda respecto a algún programa o microcurso, etcétera, pueden escribirme a extensión@rimisp.org. Así que anoten ese correo por si tuvieran más dudas o inquietudes. Mi nombre es Patricio Carrasco, que soy el coordinador de extensión, y estaré atento a cualquier duda o inquietud que tengan respecto a estas materias. Finalmente, despedirme. Muchas gracias por la atención y la participación de ustedes. Nos veremos prontamente. Hasta luego.